Muy buenos días, hermanos, feliz sábado, Dios los bendiga y bienvenidos a este programa. Los invitamos a alabar a Dios entonando el himno 358. Abran sus himnarios y acompáñenos a entonar el himno. En el seno de mi alma. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que Él me dio, en el fondo de mi alma de estar. Tan seguro que nadie quitarlo podrá, mientras vea los siglos pasar. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, pues descanso tan solo en Jesús. Y en peligro mi alma ya nunca estará, porque estoy inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz que Cristo tu amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Amén. Amén. Bueno, hermanos, quiero que me acompañen a poder ir a Génesis capítulo 2, versículo 3. Dice así: Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Quiero invitarlos a poder iniciar con una oración, así que vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estén y vamos a orar. Papito Dios, queremos darte las gracias porque podemos compartir este sábado, Señor. No solamente entre nosotros, sino con cada familia, cada persona que puede estar con nosotros en este momento. Te suplicamos que tú puedas dirigir este programa, que tú puedas acompañarnos y que todo lo que aquí se hable sea para glorificarte primeramente a ti. Así que, por favor, Señor, permite que podamos disfrutarlo, que podamos aprender y que también podamos compartirlo con los demás. Nos dejamos en tus manos, dirígenos y acompáñanos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, feliz sábado. Espero que desde el lugar donde se encuentren puedan estar bien y puedan sentir la paz y el gozo del Señor en sus corazones. Vamos a iniciar con el repaso de la lección que se titula Los ritmos del descanso. Y saben, quiero preguntar que puedan pensar si alguna vez han sentido miedo.
Algunas personas sentimos miedo a tal vez algún insecto, a las arañas, a la oscuridad, pero saben que en algunas ocasiones el miedo llega a volverse tan intenso e incluso irracional que se convierte en alguna fobia. Y saben que hace algunos días escuchaba una persona que mencionaba que hay una fobia al escuchar palabras largas y hay también una fobia al dinero. Y él decía que él no ha visto a una persona que tenga miedo al dinero. Y saben que la pregunta esta mañana, otra pregunta es, ¿será que en algún momento hemos tenido miedo a descansar? ¿O por qué en algunas ocasiones rehuimos del descanso? No queremos cesar, no queremos parar. A lo largo de esta lección, el objetivo de esta lección es que nosotros podamos conocer cómo entrar en un reposo dinámico cada sábado, una y otra vez. La vamos a dividir en 4 puntos. Estos puntos tienen que ver acerca de la creación, de la naturaleza, de la creación del hombre, el día sábado, el pueblo de Israel en la antigüedad, cómo el día sábado estaba presente, y vamos a concluir con algo práctico. La primera, en la creación. Si nosotros vamos a Génesis 1, podemos ver la historia de la creación. Y saben que en cada día el Señor veía lo que había hecho, había visto su obra creadora y decía algo. Decía, cuando Él veía lo que había creado, decía, y fue bueno. Pero saben que en cuanto a la creación de la humanidad, esto en especial se diferencia al resto de la obra creadora de Dios. Y nosotros podemos encontrar en Génesis 1, 27 en adelante, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero quiero leer el 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Saben que aquí hay otra palabra? No solamente dice y fue bueno, sino que dice y fue bueno en gran manera. La forma en que Dios creó al hombre es una manera especial. La acción de inclinarse ante el polvo de la tierra, de hacer barro y formar al hombre, soplar aliento de vida en su nariz, esta acción crea intimidad y cercanía de Dios, el creador, con el hombre, que ha sido sus criaturas. En esta parte, la escritora Elena G. de White menciona que el ser humano constituyó la corona de la creación de Dios. Y nosotros podemos entender por esta expresión, que fue algo muy especial. Saben que otra de las cosas que podemos encontrar en la creación es que se instituyó algo especial. Y lo podemos encontrar en Génesis 2, 21. Y voy a leer el 24, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo que sucedió aquí fue que en esta ocasión de la creación, en esta acción se instituyó el matrimonio. Así que otra de las instituciones que también fue el día sábado. De hecho, se mencionan como instituciones gemelas, el matrimonio y el día sábado. Así que vamos a ir a lo que fue el versículo para memorizar de esta semana, que se encuentra en Génesis 2:3. Dice, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Se menciona que Dios creó un día y lo hizo especial. Creó el día sábado como culminación de su creación. Y entonces aquí es donde nosotros podemos ver que Dios hace el descanso y lo instituye aún antes de que el pecado entrara a la tierra. Crea un espacio para poder detenerse de las actividades diarias y de manera especial descansar junto a Él, descansar junto a nuestro Creador. Ahora quiero que piensen, ¿se imaginan que antes de la entrada del pecado el descanso era necesario? Cuanto más ahora, cuanto más en esta tierra de pecado en la que vivimos, cuanto más aún en el ritmo ajetreado que vivimos diariamente. Yendo ya al punto donde podemos ver al pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel, quiero mencionar que el pueblo de Israel se le dio algo especial, ¿saben? Algo personalizado para poder recordar el día sábado. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, nosotros sabemos que peregrinó durante varios años en el desierto. Sin embargo, el cuidado y el amor de Dios siempre estuvo presente. De alguna u otra manera, las manifestaciones de su amor y su poder se hacían presentes. Y nosotros podemos encontrar en Éxodo 16, 14 en adelante algo maravilloso. Voy a leer algunos versículos donde podemos encontrar la provisión que Dios hacía del cielo, que es el maná, para que el pueblo pudiese alimentar. Vamos a leer el 16, 23 en adelante. Dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo. En él no se hallará. Y saben que esto aconteció antes de que los 10 mandamientos fueran dados al pueblo de Israel. Nosotros podemos ver en Éxodo 20, específicamente en el versículo 8 al 11, acerca del mandamiento del día sábado, donde no solo este mandamiento, sino los otros 9 se le dan al pueblo de Israel. Y aún más adelante, cuando el pueblo sigue en la peregrinación del desierto, cuando van a conquistar o van a llegar ya a la tierra prometida, nuevamente al pueblo se les vuelve a recordar los mandamientos, y específicamente acerca del sábado. En Deuteronomio 5, 12 al 15 menciona acerca de guardar el día de reposo, y en el versículo 15 hace mención de que el pueblo pudiese acordarse de cuando fue esclavo en Egipto, pero también cómo Dios lo liberó de esa esclavitud. Y saben que aquí se menciona que el pueblo de Israel había perdido de alguna manera. No podían guardar el sábado como Dios lo había instituido cuando estaba esclavizado en Egipto. Y una de las cosas es que de las razones por las que especiales por las que el pueblo de Israel fue sacado de esa esclavitud es para que el pueblo de Israel pudiese guardar el sábado, pudiese descansar como Dios lo había instituido. Y saben que esta acción de liberación hace que el día sábado también pueda ser un recuerdo de la redención
de Dios para el pueblo de Israel, de la liberación de ese yugo, de la liberación del pecado. Así que el sábado ya no solo es un recordatorio de la creación, sino también de redención. No solamente podemos recordar nuestros orígenes, sino también lo que Dios va a hacer aún por nosotros. No es una esperanza. Ya para concluir, vamos a ver esta forma práctica de cómo nosotros podemos crear una atmósfera de gozo, de paz, cómo podemos guardar el día sábado. En Isaías 58:13 menciona lo siguiente. Y 14 dice, 58:13 y 14, si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una de las cosas que nosotros podemos hacer para poder tener una atmósfera de paz y gozo en el día sábado, como ya lo hemos leído antes, es tener presente este día, tener presente que Dios lo ha creado al inicio, desde la creación, que nosotros debemos de ver la manera de planificar las actividades que tenemos durante la semana para que cuando llegue este día nosotros podamos descansar de todas ellas. El mandamiento lo dice. Otra de las cosas es que nosotros podemos fomentar nuestra relación con nuestros amigos y nuestra familia. Recordemos que el matrimonio y la familia es una institución gemela con el día sábado que se instituyó allá en la creación. Y no solamente estas relaciones con amigos y familia, sino también va aún más allá. Nuevamente vuelvo a decirlo del mandamiento. Aquellas personas que trabajan para nosotros, que nos ayudan en casa, también tienen que cesar. Los animales, debe de haber un reposo completo, un reposo que abarque a todos aquellos que se encuentran cerca. Otra de las cosas es que nosotros también podemos participar con nuestra familia en la iglesia, con nuestra familia en comunidad, con nuestros hermanos, adorando a nuestro Dios en comunidad. Nosotros podemos recordar que Jesús lo hizo cuando Él vino a esta tierra. Él adoró, Él predicó en día sábado, fue a la sinagoga. Y otra de las cosas es que es un momento, es una oportunidad especial para que nosotros podamos ir a la naturaleza y podamos ver en ella las maravillas del Creador, podamos recordar esos orígenes y podamos recordar que Dios ha creado el día sábado aún antes de que el pecado entrara y tiene un propósito especial. Sin más, podemos ver que el día sábado ha estado desde la creación. Se ha mencionado en la historia antigua con el pueblo de Israel. Es vigente, está en los 10 mandamientos. Jesús lo guardó, Él nos ha dado ejemplo. Y por último, lo vamos a seguir guardando en la eternidad. Para concluir, voy a leer en Isaías 66:23. Dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Amén. Vamos a concluir con una oración. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú nos has dado el día sábado, tú lo has creado, tienes un propósito especial, Señor.
lo has bendecido, lo has santificado, lo has reposado y deseas que nosotros también hagamos lo mismo. Gracias, Padre, porque en el descanso podemos encontrar bendición. El reposar, Señor, nos da a nosotros el poder parar de las actividades que tenemos que hacer, el poder recordar, Señor, tu creación, que nos has creado a imagen y semejanza tuya, el poder recordar que nos has redimido, que tenemos una esperanza, Padre, de tu segunda venida y que aún allá vamos a guardar el día sábado. Gracias por el regalo que nos has entregado. Permite, Padre, que podamos hacer lo nuestro y que podamos reposar en el día sábado. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Seguiremos alabando el nombre de Dios cantando el himno 292. Por fe en Cristo el Redentor. Por fe en Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón, recibe plena salvación. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo en nuevo se tornó, y aunque nada tenga aquí, herencia eterna tiene allí. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. Aquí cual peregrino es, mansión allá tendrá después, arriba en gloria con Jesús, quien redimióle en la cruz. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. Amén. Amén. Bueno, por favor acompáñenme a San Juan capítulo 3, versículo 17. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Nuevamente quiero llevarlos a que podamos poder comunicarnos con Dios. Vamos a orar. Padre, aquí estamos nuevamente queriendo compartir contigo este tiempo, este momento. Te suplicamos que nos puedas dar sabiduría, inteligencia, discernimiento para poder comprender la palabra que nos han de compartir en este momento. Por favor, dirige a tu siervo para que sean palabras tuyas las que tienes en esta tarde para compartir con nosotros, que las podamos acoger y que podamos terminar este día con ese gozo, con esa alegría de poder saber que este mensaje era para cada uno de manera personal. Gracias nuevamente por tu compañía, porque sabemos que tú no nos dejas, ni lo harás ni en este momento, ni en ningún otro. Así pues, síguenos acompañando. Nos dejamos en tus manos y lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, hermanos, feliz santo sábado, Dios los bendiga. Es una alegría poder compartir con ustedes por este medio y poder saber de que Dios nos une alrededor del mundo en diferentes circunstancias, ¿no? En esta circunstancia que estamos pasando a nivel mundial. Pues hoy vamos a hablar precisamente de esto.
El título del sermón de este día es El día en el que casi se pierde la humanidad. Y es que durante la historia de este mundo, durante muchos siglos, hemos visto a la raza humana envuelta en diferentes circunstancias en las que se han perdido muchas vidas y ha llegado casi al borde de la extinción. Entre ellas se encuentran unas muy destacadas que voy a dar algunos datos de ellas. En 1490, la peste negra acabó casi con 1/3 de la población de Europa y se repitió en diferentes oleadas que llegaron a matar finalmente a más de 200.000 personas. Perdón, de 200 millones de personas, ¿sí? En 1918 y 1919 se extendió la gripe española. A gran velocidad, durante 18 meses, cobró la vida de 50 millones de personas. 5 veces más que los muertos que hubieron en la Primera Guerra Mundial. Imagínense esto. Luego encontramos un dato muy interesante más hacia nuestros tiempos. En octubre del año de 1962 se conoce en la historia como la crisis de los misiles, ¿sí? Dice que el gobierno de los Estados Unidos, en plena Guerra Fría, descubre que Rusia estaba montando 40 misiles nucleares en la isla de Cuba. Esta isla se había acabado de independizar, por decirlo así, y había tomado el régimen comunista, ¿sí? Y un avión norteamericano, un espía, grabó la construcción de estas bases donde estaban planeando atacar nuclearmente a Estados Unidos. Al ver esto, el presidente John Fitzgerald Kennedy tomó la decisión de establecer un estado de emergencia nacional en el cual activó una de las alarmas conocidas como el DEFCON 2, que es el previo paso para iniciar la guerra. O sea, estaban totalmente en la alarma de la guerra, ¿sí? Y dice que muchos expertos declaran que si la guerra se hubiera llevado a cabo en ese entonces, la Tercera Guerra Mundial, la guerra nuclear, nosotros en este momento no estuviéramos vivos. Porque ambas potencias, tanto Rusia como Estados Unidos, estaban en la carrera del desarrollo de muchas bombas atómicas nucleares, ¿sí? Y hubieran alcanzado a la mayor parte del mundo la destrucción total. ¿Se pueden ustedes imaginar en cuántos peligros no ha caído la humanidad últimamente? Hoy en día estamos viviendo una pandemia que se extendió ya a lo largo del mundo y ha cobrado las vidas de muchas personas. El panorama que vivimos hoy en día es un panorama de desesperación, de incertidumbre, de tristeza. Hace poquito conocimos la noticia en que los talibanes se toman el Estado, el gobierno, y ahora muchas personas de este país están saliendo a diferentes países porque no encuentran esperanza en ese lugar, ¿sí? Vemos guerras, vemos rumores de guerras, todo esto ha sido avisado. Pero si volvemos nosotros a nuestro versículo bíblico, Jesús nos habla con estas palabras en el capítulo 3 del versículo número 17 de Juan. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿sí? Jesús fue enviado para darnos salvación. Jesús fue enviado para terminar con las cadenas de la muerte. Y a pesar de que el mundo alrededor de nosotros esté a punto de destruirse, hubo una época, un momento en la historia crucial de este mundo en que de verdad estuvimos a punto de llegar a la extinción, de que la raza humana se acabara. Y yo quiero que me acompañen al libro de Mateo, al capítulo 26, al versículos 36 al 46, y vamos a narrar esta historia.
Esta es una de las historias más tristes, es una de las historias más fuertes, es una de las historias de las cuales depende o dependió nuestra vida futura en ese entonces. Y esto narra Jesús en el Getsemaní, se titula esta parte del capítulo 26. En el contexto de este capítulo vemos a un Jesús que está siendo preparado o que ya está preparado para lo que viene, que es la entrega. Él conocía que iba a tener que morir. Él conocía que iba a tener que entregar su vida, que iba a tener que sufrir varios vituperios a causa de ese pueblo que lo proclamó durante un tiempo el Mesías. Jesús sabía el camino que tenía que recorrer, el camino de dolor, de sufrimiento. Él conocía todo esto y es más, preparó a sus discípulos para que ellos también estuvieran listos para ese momento, para que cuando aprendieran a Jesús no se vieran chasqueados, no se vieran perdidos en medio de la conmoción de ese momento. Pero cuando vamos al capítulo 36, al versículo 36, dice que Jesús salió con ellos al lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Jesús se dirigía hacia ese lugar y sabía que allí se iba a enfrentar a una de las luchas más fuertes, aún más dura que la tentación que tuvo en el desierto. Dice que dejó al resto de sus discípulos en un lugar específico y que tomó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y con ellos subió un poco más arriba del monte. Y en el versículo 38 encontramos esta triste declaración que les hace Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago. Les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí conmigo y velad. Y dice que después de decir esto, la hermana Elena G. de White lo narra en el Deseado de todas las gentes, en el capítulo 74, que mientras Jesús iba caminando hacia el Getsemaní, empezó a sentir el peso del pecado en sus hombros. Cada vez se le era más difícil dar un paso delante de otro. Muchas veces al caminar se notaba el esfuerzo que él hacía para poder continuar adelante. Cuando al fin dejó a sus discípulos y declaró estas palabras: mi alma está turbada o está triste hasta la muerte, llegó a sentirse dentro de él un dolor inmenso que aún los discípulos que acompañaban a Jesús en ese lugar se extrañaron y dijeron: así no es nuestro maestro. Cuando Jesús llega al lugar donde iba a orar, se postra muy agotado. Y dice que, yendo adelante un poco, oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y esta es la parte crucial a la cual los quiero llevar en el día de hoy. Esta es la parte, estas palabras son parte del día en el que casi se pierde la humanidad. Mientras Jesús estaba en una agonía horrenda, sentía una tristeza que nadie nunca en el mundo ha sentido. Sentía una angustia horrible al separarse de su Padre por el peso del pecado que estaba cargando en ese momento de toda la humanidad. Jesús sintió miedo, sintió terror, sintió tristeza. Y adivinen quién estaba al lado de él. ¿Quién era el que tenía ese lugar tan nublado? El mismo Satanás. Y mientras Jesús exclamaba esta oración: Padre, pásese de mí esta copa, estaba diciendo al Señor: Señor, yo no puedo más. No, mi humanidad no me da las fuerzas para poder continuar con este plan de la salvación. Ya no puedo más, Señor. Ayúdame, dame fuerzas. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre.
Que no sea como yo quiero, sino como tú. Esas son las palabras de Jesús. ¿Y saben qué le estaba diciendo Satanás? Satanás lo acusaba, lo llenaba de dolor, le mostraba el sufrimiento que había tenido que cargar por la humanidad. Le decía, oye, ¿tú crees que esto es necesario? No es necesario que tú estés pasando por esto. Ellos merecen la culpa de su pecado. Tú no tienes que morir por ellos. Tú no tienes que caminar seguir esta senda triste y dolorosa. No es justo que tú lo hagas porque tú no has cometido ningún pecado. Y Jesús en ese momento termina esa oración y se para, apesadumbrado, cansado por el dolor, se acerca a sus discípulos y sus discípulos están durmiendo. Y dice el versículo 40, volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Esa es la respuesta del Salvador. Después de tantas veces que Jesús consolaba a sus discípulos, cuando habían sido abrumados por el pecado, después de que perdonó sus pecados, desde que los consoló, que los amó, que los comprendió, Jesús estaba buscando un poco de comprensión también para él en ese momento amargo y triste. En ese momento amargo y triste, Jesús estaba buscando consuelo de aquellos a quien él había consolado. Pero lastimosamente estos hombres estaban durmiendo, estaban ciegos por un estupor, un adormecimiento que Satanás había puesto en ellos para que no oraran por su maestro. Allí estaba Jesús esperando a que sus discípulos pudieran orar por él. Y ahora dice que Jesús sienta compasión por esa falta de fe que tienen sus discípulos, por esa falta de comprensión que ellos tienen de las palabras que Jesús les está dando. Les está rogando, velen y oren conmigo, por favor. Y luego les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estas palabras están cargadas de compasión. Y entiende que su Espíritu Santo está dispuesto a tocar los corazones de estos discípulos. Pero ellos están tan ensimismados, tan cansados, están pensando tanto en sus necesidades que no piensan de que Jesús necesita de su intervención, que necesita de sus palabras de aliento, que necesitan de su amor. No lo comprenden y aún así siguen durmiendo. Jesús vuelve otra vez cansado, abrumado, agotado por el pecado y vuelve a repetir la misma oración. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús vuelve a repetir esta oración. Señor, no puedo. Si tú puedes, quita esta copa de mí, quita esta copa de tu ira. Me siento lejos de ti. Es la primera vez en que Jesús se sintió apartado del Padre, porque estaba cargando con el peso del pecado, con el peso de tu pecado y de mi pecado, con el peso del pecado de todo el mundo. Y ahora voy a leer algo de lo que Satanás estaba tramando. Esto está en el Deseado de todas las gentes, el capítulo 74, la página 418. Sintiendo quebrantada su intimidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el conflicto venidero contra las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible batalla. Para esta se había estado preparando durante los 3 años del ministerio de Cristo. Para él todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado
y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, el alma de Cristo estaba embargada con el temor de quedar separado de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Esta era la última batalla que iba a librar Satanás. Y él empeñó todas sus fuerzas. Me imaginé durante un momento mientras leía estas palabras que todos los ángeles de Satanás, todas las huestes satánicas se apartaron de todas las personas del mundo y se concentraron en Jesús. Imagínense, la tercera parte del cielo caído sobre Jesús, sobre sus discípulos, rodeándolo con tinieblas. Imagínense en esa presión. Si nosotros a veces nos sentimos cansados por el desánimo, por nuestro peso de pecado, por las tristezas que embargan nuestro corazón, ahora imagínense cuánto tuvo que soportar Jesús, todas las huestes de Satanás sobre él, porque él sabía que de esta batalla dependía su última carta. Esta era la última carta que él ponía en juego, no podía poner más. Aún así, Satanás siguió atacando firmemente la integridad de Jesús, su mente, tanto así que el Salvador en su angustia empezó a sudar sangre. Gotas de sangre cayeron de su rostro de tanta angustia. Después de esto, el Salvador, cansado de luchar, de orar, de estar pidiéndole a Dios que lo ayudara en esta lucha recia que estaba enfrentando contra el mismo Satanás y con todos los pecados que estaba cargando, se va otra vez a buscar consuelo en los que él tanto tiempo había consolado. Y otra vez los halla durmiendo. Dicen que en el versículo 43 dice que volviéndose otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y aún así, viendo todo Satanás hace su última jugada. Y lo narra así la hermana Elena G. de White. Cuando él volvió otra vez a orar, dice, no oraba por sus discípulos para que su fe no fallase, sino por su propia alma tentada y agonizante. Había llegado el momento pavoroso, ese momento que estaba por decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad oscilaba en la balanza. Aún ahora Cristo podía negarse a beber la copa destinada para el hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Él podía decir, reciba el transgresor la penalidad de su pecado, y yo volveré a mi Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de humillación y la agonía? ¿Sufriría el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahí estaba nuestro Salvador librando una de sus luchas más difíciles. Ahí estaba nuestro Salvador aferrándose a Dios, que en ese momento le demostró y mostró al mundo lo horrible que es el pecado para él. Y qué tanto lo separa, que separó a su propio hijo en ese momento de su padre. Jesús estaba aterrorizado por la separación que había y Dios no podía socorrerlo en ese momento porque estaba cargado de pecado. Satanás en ese momento, imagino que trató de decir, ¿estos son los que oran por ti? ¿Por estos vas a morir?
o recordando aquellas escenas en las que los judíos estaban listos para apedrearlo por predicar la verdad, por amarlos y quererlos llevar al cielo. O aquellas escenas que le recordó Jesús a Satanás, en las cuales tú y yo estábamos pecando una y otra vez, alejándonos de Él, haciéndolo sufrir con nuestro pecado, diciéndole, por ellos vas a morir. Esta fue la lucha que experimentó nuestro Salvador. Esto fue lo difícil de su tarea. Y en este momento, en este punto exacto, Jesús estuvo a punto de no dar un paso más. Estuvo cansado y agobiado. Ya no podía más. Le rogaba a Dios que no se hiciese esto que tenía que hacer. Pero aún así se sujetó a su voluntad. Su cuerpo humano no quería. Su capacidad había llegado al máximo, humanamente hablando. No podía más. Y les aseguro que donde hubiera predominado la parte humana, nosotros no estaríamos en este mundo hoy. Pero dice la hermana G. de White más adelante, 3 veces pidió y repitió esa oración. 3 veces rehuyó su humanidad. El último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Y aquí Jesús empieza a ver a Adán y Eva, cómo habían sido engañados por Satanás, cómo habían desobedecido la orden de Dios y cómo habían dado entrada al pecado en este mundo perfecto que Dios había creado. Luego vio al patriarca Abraham salir con su familia por la fe en él, pero también lo vio dudar de él y pecar muchas veces. Vio a Jacob con sus hijos rebeldes que vendieron a su hermano por envidia que el mismo Satanás había instigado. Vio el sufrimiento de José en Egipto, el dolor que tuvo que cargar durante años como esclavo. Vio cuando Elías era perseguido por su palabra. Vio a los valdenses morir uno a uno por la fe en él. Te vio a ti y a mí llorar por el dolor que causa el pecado en nuestro corazón. Y es que Jesús estuvo dispuesto a romper las barreras del dolor y el sufrimiento para que tú y yo hoy tengamos una esperanza de vida eterna. Jesús estuvo dispuesto a pasar por algo que nosotros no hubiéramos pensado pasar ni hubiéramos podido pasar nunca en la historia de nuestra existencia. Pero por un momento, por un segundo, el dolor iba a convertir ese día en el día en que casi se extingue la humanidad. Dios envió luego un ángel para que consolase a Jesús. Y era este ángel que había ocupado el trono de Satanás. Pero no lo envió para quitar de él el vaso de la copa que tenía que beber por nuestros pecados. Lo envió para reconfortarlo. Dice la hermana Elena G. de White que lo envió para que él se diera cuenta de cuántas personas iba a salvar, de que tú y yo hoy podamos estar escuchando su palabra, de que hoy tú y yo podamos acudir a ese Salvador que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué Salvador tenemos nosotros? Que estuvo dispuesto a dejar toda la gloria en el cielo y humillarse y pasar golpes y escarmientos por ti y por mí. Es momento de que hoy nosotros tomemos una decisión. Tú puedes hacer que este sufrimiento del Salvador valga la pena, porque solo tú puedes aceptar este regalo que Él te dio, del perdón, el perdón incondicional. Él no te pide nada a cambio, Él solo te pide que te dejes caer en sus brazos de amor. Y Él te invita hoy a que con Él puedas seguir su camino, puedas leer su palabra y compartirla a otros. Porque este momento en la historia no se va a repetir más, porque nuestro Jesús hoy es victorioso
y hoy está arriba en el cielo, esperando a que tú accedas a su perdón. ¿Vas a dejar su mano extendida? ¿Vas a rechazar el regalo que Jesús te da? Yo te aconsejo que tomes ese regalo y que lo hagas tuyo y que lo compartas a otros. Que se acabe tu sufrimiento, tu dolor. Recuerda que Jesús te vio llorar allá en el Getsemaní. Recuerda que Jesús te vio sufrir allá en el Getsemaní. Jesús te vio en tus diferentes etapas de crisis emocionales y te está extendiendo su mano para que tú la tomes y salgas del dolor en el cual estás sumido hoy. Acepta su mano y transforma tu vida por medio de ese sacrificio que Él hizo por ti. Yo quiero invitarlos a que hoy oremos y que pongamos nuestras vidas en manos de Dios. Porque la única manera en que nosotros podamos morir y morir eternamente es no aceptando el regalo que Dios nos está dando hoy mediante su Hijo. Y voy a terminar con el versículo de hoy, que está en Juan capítulo 3, versículo 17. Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y hoy se está cumpliendo. Acepta ese regalo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu sacrificio por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tu amor saltó todas esas barreras del dolor, del sufrimiento, del pecado que tuviste que cargar de nosotros en ti. Gracias, infinitas gracias, Señor Jesús. Permítenos ahora, Señor, tomarnos de tu mano. Permítenos ahora, Señor, tomar tu salvación y estrechar ese regalo, Señor, para que no muramos eternamente, sino que podamos, Señor, proceder a tener la vida eterna mediante tu sacrificio. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder comunicar tu palabra hoy. Y que estas palabras lleguen a nuestro corazón, Señor, y no nos quedemos con ellas, sino que la compartamos a todas las personas alrededor del mundo que necesitan escuchar este mensaje. Acompáñanos hoy, Padre, y que todo lo que hagamos y digamos sea bajo tu santa y divina voluntad. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Ahora los invito, para terminar, que unamos nuestras voces a entonar el himno número 244. Padre Dios, estoy pensando en ti. Ya no soy el mismo de ayer, pero sé, me reconocerás. Padre Dios, hoy me acordé de ti. Buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Veo hoy lo que antes no entendí. No estaré más lejos del hogar. Padre Dios, estoy volviendo a ti. Siento que tú me recibirás. Creo que aún me perdonarás. Padre Dios, mi senda va hacia ti. Pues hermanos, muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Dios los bendiga y vamos a terminar este programa con una oración. Así que los invito, a donde quiera que estén, inclinen su rostro y oremos. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos, por medio de este lugar, Señor, de este medio, comunicarnos, Señor, y poder comunicar las buenas nuevas del Evangelio. Te pedimos, Señor, que nos dirijas, que nos acompañes en este resto de sábado y que todo lo que hagamos y pensemos sea bajo tu santa y divina voluntad. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén.